It is the Sabbath day. Es el día de reposo y nos reunimos para hablar de Cristo y de su crucifixión. Yo sé que vive mi Señor. Consideren la siguiente escena. De la última semana de la vida mortal de Jesús se había congregado una multitud, incluyendo soldados romanos armados con varas y ceñidos con espadas. Esta imponente compañía, guiada, antorcha en mano, por oficiales de los principales sacerdotes, no se disponía a conquistar una ciudad. Esta noche buscaban a un hombre que no era conocido por llevar armas, ni por haber recibido entrenamiento militar, ni por haber participado en combates físicos en su vida. Al acercarse los soldados, Jesús, intentando proteger a sus discípulos, dio un paso adelante y les preguntó: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: yo soy. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Para mí, esa es una de las declaraciones más conmovedoras de todas las Escrituras. Entre otras cosas, me dice de manera directa que el solo hecho de estar en la presencia del Hijo de Dios, el gran Jehová del Antiguo Testamento y buen pastor del Nuevo Testamento, que no porta armas de ningún tipo, que solo con oír la voz de este refugio contra la tempestad, de este príncipe de paz, es suficiente para hacer que los antagonistas retrocedan tambaleándose, cayéndose unos sobre otros y haciendo que todo el grupo deseara que les hubieran asignado tareas de cocina esa noche. Pocos días antes, al entrar él triunfante en la ciudad, toda la ciudad se alborotó, indica la Escritura. Y preguntaban: ¿quién es este? Solo puedo imaginarme que ¿quién es este? Es la pregunta que ahora se hacían esos soldados desconcertados. La respuesta a esa pregunta no podría haber estado en su apariencia, porque Isaías había profetizado unos 7 siglos antes que no hay parecer en él ni hermosura, y cuando le veamos no habrá en él atractivo para que le deseemos. Ciertamente no se encontraba en sus vestimentas lujosas, ni en su gran riqueza personal, de las cuales carecía. No podría haber sido por ninguna formación profesional en las sinagogas locales, ya que no hay pruebas de que él haya estudiado en ninguna de ellas. Aunque incluso en su juventud podía confundir a escribas y doctores de la ley altamente preparados, asombrándolos con su doctrina como quien tiene autoridad. De esa enseñanza en el templo, a su entrada triunfal a Jerusalén, hasta el arresto injustificado, vemos a menudo a Jesús comparecer ante situaciones difíciles y en muchas ocasiones engañosas, de las cuales siempre salía triunfante. Victorias de las cuales no tenemos explicación alguna, solamente su ADN divino. Aquí la primera parada, Víctor, el primer tercio del discurso, donde el Elder Holland hace precisamente alusión al título del discurso Yo Soy, y lo que sucedió en ese encuentro previo a que fuera crucificado, en que fueron personas armadas para poder disponer de él, para poder detenerlo, y en consecuencia iniciaría este juicio, primero ante el Sanedrín, luego ante Pilato, y bueno, para finalmente concluir en la cruz. Adelante, Víctor. Fíjate que esta experiencia, como lo relata el Elder Holland, y en donde describe que cuando Jesucristo les dice yo soy, de alguna manera se atemorizan los soldados y otras personas que estaban allí. Cosa que no había pasado antes, ¿eh? Antes de ese acontecimiento no recuerdo que esté registrado en el Nuevo Testamento que la gente de alguna manera tuviera ese tipo de temor o respeto hacia el Señor. Y me corrigen si estoy equivocado, pero no recuerdo una escena como esta. Pero
En todo caso, ¿qué tenía de diferente en esta ocasión? ¿Qué acababa de hacer Jesucristo? Jesucristo acababa de pasar por una situación importante que se describe en Doctrina y Convenios 19, donde sabemos que estuvo ahí en el jardín de Getsemaní, orando por los pecados de todos nosotros y tomando sobre sí esos pecados y esas enfermedades y esos dolores. Entonces yo no puedo imaginar cuál era su apariencia física, o el espíritu que tenía consigo para que ellos cayeran de esa manera o se atemorizaran al saber que era él a quien ellos iban a apresar. Entonces me parece interesante imaginar esa escena, qué vieron en Jesús o qué sintieron al tenerlo enfrente. Y el Elder Holland, hablando de esto, justo él habla de su presencia, ¿no? Que su presencia les impuso. Y yo me quiero imaginar cómo va a ser eh, cuando nosotros estemos en su presencia, cuando lo veamos, qué sentimientos vamos a tener sentimientos de temor, vamos a tener sentimientos de gozo, y yo creo que va a depender totalmente de cuál sea nuestra actitud hacia él. En el caso de ellos, de los soldados, ellos tenían una actitud de ir a apresarlo, por lo tanto no fue grato para ellos tenerlo ante su presencia. ¿Cómo será para nosotros, no? Yo creo que va a depender de la actitud que hayamos tenido también hacia él durante nuestro tiempo en esta vida. Fíjate, qué interesante esto que mencionas, nunca lo había considerado, Víctor, sobre el aspecto que podría haber tenido el Señor en ese momento. Ciertamente, para entonces él habría sudado, por decirlo de alguna manera, habría derramado su sangre por cada uno de los poros de su cuerpo. Él habría caído a tierra y en tierra, pues seguramente pues se llenó de polvo, de lodo o lo que sea que había ahí, ¿no? Había corrido un riachuelo por el jardín y ahí se lavó. Entonces, ¿qué rastros o señas de lo acontecido unos momentos antes habría en su imagen misma? Pues las escrituras no nos dejan ver, pero si derramó su sangre, pues tampoco creo que haya traído un cambio de ropa ahí en una mochila, ¿no? Entonces seguramente había señas de lo que había sucedido. Ahora, no solamente eso, ¿no? Sino esta expresión yo soy es una expresión sagrada que precisamente alude al Jehová del Antiguo Testamento. Y estos hombres que fueron con palos, que fueron con antorchas a recibirlo, ¿no? En el libro de Mateo, en el capítulo 26, nos dice que fueron con espadas y palos. Entonces, estos judíos que fueron a prenderle, cuando escuchan esta expresión, desde luego que sabían a qué se refería el Salvador. Reconocían. Y no solamente reconocían la expresión sagrada, ¿no? Yo soy. Sino que además, Víctor, la imagen misma y el poder que lo acompañaban al Salvador, pues tuvieron tal efecto en ellos que cayeron a tierra. Esto es digno de una película de esas hollywoodescas, ¿no? Donde habla el Todopoderoso y no queda sino retroceder y caer. Ahora, voy a poner sobre la pantalla, Víctor, la forma en la que el Elder Holland lo describe. Dice, para él, de entrada dice que es una de las declaraciones más conmovedoras de todas las escrituras. Sin entrar en mayor detalle sobre el tema, continúa la redacción de su discurso en punto y seguido. Entre otras cosas, me dice de manera directa que el solo hecho de estar en la presencia del Hijo de Dios, el gran Jehová del Antiguo Testamento y buen pastor del Nuevo Testamento, dice, solo con oír la voz de este refugio con la tempestad, de este príncipe de paz, es suficiente para hacer que los antagonistas retrocedan tambaleándose, cayéndose unos sobre otros. Y Víctor, esto me lleva a pensar en el futuro, ¿no?
cuando venga Jesucristo. ¿Cómo reaccionaremos y cómo reaccionará el mundo? 1. 2. Cuando comparezcamos ante Él en el día del juicio. Dice en las Escrituras, ahí nos deja muy claro, ¿no? De que tendremos el vivo recuerdo de toda nuestra culpa de tal manera que retrocederemos de su presencia. Y aquí se presenta un fenómeno muy interesante, ¿no? De acuerdo con nuestra condición personal, 1, o retrocedemos y caemos, o 2, nos arrodillamos, nos humillamos y le adoramos. ¿Ves cuánto, amigo? Pues ahí tenemos esas dos opciones, ¿no? Y esas dos opciones no serán una sorpresa ni algo que nos toque. No es que saquemos un boletito y nos toque o arrodillarnos o nos toque tambalearnos y retroceder, sino que va a depender enteramente de nuestras obras, ¿no? De cuán preparados estemos para ese momento. Y cuando digo preparados no significa simplemente estarlo deseando, sino estar preparados, estar en armonía con el espíritu de esa ocasión. Y para estar en armonía con ese espíritu, definitivamente nuestras obras tienen que haber sido buenas. No podemos esperar que siendo obradores de iniquidad, obradores de maldad, y sin arrepentirnos, lleguemos ante ese día y todavía tengamos la capacidad de arrodillarnos ante Él y de sentir gozo y de sentir alegría. Entonces, me parece que eso es algo clave algo clave para reflexionar durante este discurso. Y él también dice que ellos pudieron preguntarse, tal vez en ese momento, ¿y quién es este, no? ¿Quién es este que nos hace sentir eso? Él lo declaró como tú lo dijiste. Yo no sé si al declararlo, al decir él, yo soy, obviamente haciendo referencia a Jehová, porque esa es la traducción literal. Yo no sé si aún así comprendieron que estaban ante el Cristo. Me parece que si lo hubieran comprendido, quizás hubiera pasado otra cosa. Porque Jesucristo, aún hablando directamente a la gente, hubo algunos que no le comprendieron y no pudieron obtener un testimonio de él. Entonces, no sé exactamente cuál fue la situación de ese momento, que aun cuando él declarara yo soy, que ellos sintieran el temor por saber que era Jehová o por el poder de sus palabras o como dice el Elder Holland, simplemente por el poder de su voz, que ellos se tambalearon. Y entonces él dice, y tal vez llegaron a preguntarse, ¿y quién es este, no? ¿Quién es este que tiene ese espíritu tan poderoso? ¿Quién es este que hace temblar a los que están frente a él en ese momento? Y yo creo que esa es la pregunta que tendríamos que seguir haciéndonos si es que no tenemos un testimonio muy sólido. Y fíjate que el Elder Holland, eh, ya lo decías tú al principio, ¿no? De este llamado que él declaró que había tenido. ¿Qué es lo primero que hace en este discurso? Lo primerito que hace es testificar de Jesucristo. Eso también me pareció muy relevante, ¿no? Entonces, él dice, es el día de reposo y nos hemos reunido para hablar de Cristo y de Él crucificado. Yo sé que vive mi Señor. Y qué interesante declaración, Salvador. Invito a nuestros hermanos, si no lo han visto, saliéndome un poquito del tema, pero muy relacionado, a un video que anda por ahí circulando del Elder Holland, en donde hace un estudio personal del Cristo viviente, de esta declaración de los 15 apóstoles que había en el año 2000 acerca del Cristo viviente, y donde él con mucha fuerza testifica acerca de Jesucristo, al igual como lo hizo en este discurso. Entonces, me regreso. Mi punto era que algunos se pudieran preguntar, ¿quién es este? Pudieron haberse preguntado eso, es lo que especula el Elder Holland. Y yo diría que en este tiempo todavía muchos pueden preguntarse, ¿quién es este? Pero en un sentido positivo, es decir, ¿quién es este para que tenga tanto poder en la vida de Salvador? ¿Quién es este
pueda estar efectuando milagros en este tiempo, aún sin estar presente. ¿Quién es este? Creo que es una pregunta positiva que algunos se pudieran estar haciendo. Y viendo lo interesante del discurso, viene una parte que yo considero muy interesante, en donde va a empezar a describir realmente quién es este. Y él empieza resumiéndolo, ¿no? Y él habla de un ADN divino, que lo dice, creo que en esta parte que ya terminamos de ver, habla de un ADN divino, y es el que vamos a tratar de explorar esta mañana junto con ustedes y junto con el Elder Holland. ¿Qué representa ese ADN divino para nosotros? Víctor, hay un comentario aquí de Norma. Norma Aranda hace referencia a Juan 8:58 y alguien más lo mencionó, donde justamente Jesús, aquí Seth también dice lo que dice Juan 8:58. Está muy interesante esto. Mira, voy a poner, para tratar de establecer un parangón, ¿no?, entre las distintas situaciones. Ya tuviste el contexto de lo que vimos ahorita en esta ocasión, previo a que fuera entregado, o más bien él se entregara, ¿no? En Juan 8:58 está teniendo el Señor una conversación bastante interesante con algunas personas que lo estaban cuestionando, ¿no? Y le hacen una pregunta en el versículo 53 y le dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Recordemos que para ellos Abraham era lo máximo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces dice, también los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces Jesús dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y vosotros no le conocéis, pero yo sí le conozco. Y si digo que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Entonces le dicen los judíos, ¿no? Dice, ¿y has visto a Abraham?, le preguntan. Y el Señor responde, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí el Señor les está diciendo, yo soy mayor que Abraham. ¿Sí? Es más, yo soy el Dios de Abraham. Si vemos la relación en el yo soy, precisamente nos lleva a Jehová. Les está diciendo, yo soy el Jehová, el Dios al que, Víctor, te está picando la lengua por decir algo, dilo. Es que literalmente ahí podría encajar, es decir, les quiso decir, antes de que Abraham fuese, yo ya existía, ¿no? Yo soy, les dice, yo estuve Ajá. antes que Abraham. Y les pudo haber dicho, yo puse a Abraham aquí en la tierra. Sí. Pero es bien interesante, se los plancha un montón aquí Jesucristo en estos 3 o 4 versículos que estás diciendo, hasta mentiroso les dice, ¿no? Sí. Y con palabras muy elegantes, les dice, porque les dice, sería un mentiroso así como ustedes. Y está bien, está muy interesante estas palabras, qué bueno que las abriste aquí en pantalla, porque básicamente él les está declarando que él es Jehová, pero es lo que yo decía antes, ¿no? Incluso cuando en esta ocasión que está con sacerdotes hablando y en la ocasión en que lo van para tomarlo prisionero, él les declara que es Jehová, porque ellos conocen el idioma y conocen el significado de las palabras. Y él les está diciendo eso, pero aún así no vieron su grandeza, no vieron su gloria. Y yo estaba pensando justo en eso, ¿no? Somos tan duros a veces que no podemos ver su grandeza y su gloria. Somos como estos soldados romanos o somos como estos sacerdotes o como estos fariseos que teniendo enfrente su gracia a diario en nuestra vida, no somos capaces de ver que es Él, no somos capaces de ver su grandeza y su gloria. Y no, al menos
en esta narrativa que tenemos sobre la pantalla, no, Víctor. Ajá. Dice, ¿qué hicieron estos judíos? En ese momento, cuando les dice quién era, toman piedras para arrojárselas, pero dice, Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Entonces, Víctor, aquí viene el punto. En esta primera ocasión, el Señor hace una declaración sobre quién es, pero no tiene el mismo efecto que en la segunda que estábamos analizando previamente. Aquí, estos reaccionan y dicen, a ver, este cuate está aquí, está blasfemando, ¿no? Sí. Agarran piedras porque es el castigo para, ¿sí? La muerte. De acuerdo con la ley judía, la muerte era el castigo para aquel que blasfemaba y una forma de morir era pedradas. Entonces quisieron ejecutarlo ahí. Pero de acuerdo con lo que nos dice Juan, se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos. Dice que atraviesa por en medio de ellos, pero que se esconde. No sé exactamente a qué se refiera. Quizás sus ojos quedaron velados, de tal manera que no lo vieron más. No lo sé. El punto aquí es que acá sí hay una reacción y en la segunda retroceden y caen a tierra. La pregunta es ¿por qué? Si en las dos ocasiones él dijo quién era y hizo una declaración sobre que era el Jehová a quien sus padres habían adorado. ¿Qué piensas, Víctor? Insisto en lo que decía, ¿no? Desconocemos cuál era su experiencia, perdón, su apariencia, cuál era el tono de su voz. Desconocemos muchas cosas, pero yo lo asocio a la experiencia que recientemente había pasado en esta segunda ocasión, cuando van para apresarlo. Es esa la diferencia principal que yo veo, ¿no? Jesús de alguna manera, y se lo declara a ellos, ¿no? Dice, si yo me glorificara a mí mismo, en este ejemplo que estábamos viendo, cuando están hablando de Abraham, dice, si yo me glorificara a mí mismo, eso no serviría de nada, no valdría, pero es el Padre el que me glorifica. Entonces lo que yo veo es que en esa experiencia en el Getsemaní, el Padre lo glorificó. Y al glorificarlo el Padre, tuvo que haber habido un cambio en él. Y ese cambio puede ser físico, puede ser simplemente en lo que sentían las personas que estaban frente a él, pero definitivamente esa experiencia marcó un cambio en su persona. Yo lo que advierto, Víctor, en este punto, y es posible que después me retracte, no asumo la responsabilidad por lo que voy a decir. A ver, Ingrid Pantoja dice, en la serie de Chosen se ve esa escena que le arrojan las piedras. Sé que es una serie y no es de la iglesia, pero está muy bonita y se acerca mucho más para aprender al Salvador. Es una buena serie, de hecho. Sí, sí es. Yo lo que veo, Víctor, aquí es que en esta ocasión, en la primera ocasión, la misión del Salvador todavía estaba en desarrollo, ¿sí? De tal manera que todavía para que se cumplieran lo dicho por los profetas antiguos, pues todavía era necesario que se encendiera el ánimo y el furor de los judíos, especialmente de los del Sanedrín, en contra de él. De modo que no tiene, el Salvador, al expresarlo, no tiene por objeto que lo reconozcan, como si en el segundo. En la segunda ocasión, yo veo que el Salvador, al decir que Él es y tener el efecto que Él provocó en ellos, es precisamente el de decir, yo me estoy entregando. No ustedes me están apresando. No ustedes tienen el poder de llevarme ante el Sanedrín, ni tienen el poder de llevarme ante Pilatos, ni tienen el poder de colgarme en una cruz. Yo
soy el que se está entregando. Declara quién es, caen a tierra, se levantan, sale Pedro, le mocha la oreja, lo sana en el momento y le dice a Pedro, ¿tú crees que si yo orara al Padre en este momento no enviaría una legión de ángeles para protegerme? Entonces, todo esto, Víctor, se hace para, en mi punto de vista, para demostrar y dejar sentado quién era él y que él se estaba entregando por sí mismo. Y la primera ocasión no tiene tal efecto porque el Salvador no lo permite, ya que era necesario que todavía se surgiera esa efervescencia de enojo y de ira contra aquel que estaba tratando de instituir un modelo nuevo que no era de acuerdo con la ley judía, según pensaban los más radicales. Yo veo estas diferencias entre esos eventos, Víctor, y esa es la razón por la cual creo que en un caso sí y en un caso no. ¿Cómo es? Sí, pues yo creo que coincide con lo que digo, ¿no? En la primera ocasión no había gloria en esas palabras, pero con ese propósito, ¿no? De que, imagínate si realmente lo hubieran matado ahí en esa ocasión, no hubiera podido cumplir con su misión. Pero ya en esta segunda ocasión, él declara las palabras de tal manera que ellos puedan ver y entender y preguntarse realmente quién es este, ¿no? Si realmente es quien dice ser, es correcto lo que estamos entendiendo, y por lo menos los deja con la duda, ¿no? No sé si con la certeza, porque imagínate siendo del Sanedrín o siendo un soldado romano, y si estuvieras plenamente consciente de quién era él, me parece que la historia sería diferente. Es decir, ¿te atreverías a echar mano sobre el Mesías si realmente tuvieras un testimonio de que él es? Entonces me parece que planta la duda, pero aún así no reciben un testimonio de que él es. Desde luego no en la primera ocasión y tampoco en la segunda. Sí. Y de hecho, Víctor, en el libro de Juan leemos que el Salvador sabía lo que iba a suceder. Entonces él se anticipó, ¿no? Y el elder Juan lo narra, ¿no? Se adelantó para proteger. Y también, no sé si en el libro de Juan o en Mateo, narra que lo hizo para que se cumplieran lo que habían dicho los profetas, de que él iba a estar solo, porque enseguida los apóstoles lo dejaron, salvo ahí Pedro que lo iba siguiendo a la distancia, ¿no?